Hace tiempo que siento una corriente de aire frío entre mi esposa y yo. Soy Ramón. Estoy en la última etapa de mis 50 años y llevo décadas esforzándome por construir nuestra vida, desde aquel pequeño apartamento en el barrio antiguo hasta la cómoda casa que tenemos ahora en la zona residencial. Ella es Elisa, casi 10 años menor que yo, hermosa, radiante, y siempre objeto de comentarios de los vecinos que dicen que no parece tener un esposo de mi edad. Al principio, esas bromas me divertían, incluso me reía, me sentía orgulloso. Pero a medida que envejecía, mientras me salían más canas y mi barriga crecía poco a poco, aquello se convirtió en una espina en mi pecho, como si cada broma fuera un recordatorio de que, en edad y apariencia, no somos iguales. En los últimos meses, el cambio se hizo más evidente. Noté que siempre estaba pegada al celular, siempre con los auriculares puestos, siempre con una sonrisa que no podía descifrar para quién era. Parecía tener un mundo separado dentro de esa pequeña pantalla, un mundo al que yo no podía entrar por más que mirara. A veces le preguntaba, ¿con quién chateas? Y su respuesta era rápida. Ah, solo con mi amiga Marga. Cosas de mujeres. Luego sonreía ampliamente, pero esa sonrisa no llegaba a sus ojos. Lo sé porque llevo años observando su rostro. Sé cuándo su alegría es real y sé cuándo es fingida. Cuando llegaba del trabajo en el centro financiero, parecía estar esperando el sonido de mis llaves en la puerta. No porque estuviera ansiosa por verme, sino para cerrar cualquier mundo que hubiera abierto mientras yo no estaba. Podía escuchar desde la reja sus pasos rápidos corriendo de la sala a la cocina, como si estuviera enterrando evidencia. Al abrir la puerta, allí estaba ella en la cocina, muy ocupada cocinando, como si no hubiera hecho nada más que preparar mi cena. Pero podía oler su perfume, recién rociado, y veía el ligero sudor en su frente, como si se hubiera apresurado a arreglarse antes de que yo llegara. En la mesa, ambos comíamos, pero su mente estaba claramente en otro lugar. A veces intentaba hablarle, contarle lo que pasó en la oficina, sobre el cliente difícil, sobre el jefe que se enojó por el informe. Ella escuchaba, asentía, respondía con un ¿en serio? ¡Qué barbaridad! O está bien, cariño, ya pasará. Pero yo sabía que no estaba escuchando realmente. Sus ojos me miraban, pero su cerebro estaba con otra persona, en otro lugar, en otra conversación más importante para ella que yo. A veces, en mitad de la cena, sonaba su celular. Veía cómo se le agrandaban los ojos al ver la notificación y cómo tomaba el teléfono rápidamente para esconderlo en su bolsillo. Nada importante, me decía, pero la forma en que sostenía el teléfono era como si tuviera un tesoro que no quería que nadie más viera. En esas noches, mientras estábamos acostados, ella me daba la espalda. Antes dormíamos abrazados, aunque hiciera calor. Ahora parecía haber un muro invisible entre nosotros. Podía escuchar su respiración, pero sentía su lejanía. Ahí empezó a crecer en mí la sospecha de que ya no compartíamos la misma vida. Parecía que ella vivía en un universo paralelo y yo me había quedado solo en el viejo mundo. Me preguntaba si me faltaba algo. Quizás ya no era tan guapo, tan joven o tan emocionante como los hombres que veía afuera. Trabajaba de sol a sol solo para traer dinero a casa, para la comida, para sus caprichos a veces. Pero tal vez el dinero ya no era suficiente. Quizás necesitaba algo más, a alguien más joven, más divertido. Pero no iba a rendirme ante la sospecha sin más. No soy del tipo de persona que se hace la ciega. Así que comencé a observar con más cuidado. Seguí el patrón de su vida. Noté que los martes y jueves siempre tenía grupo de oración por la noche. Pero al salir de casa, no llevaba la ropa sencilla de alguien que va a la iglesia. Iba maquillada, con aretes, vestida sencilla pero con un perfume que no era para rezar. Y esos grupos de oración duraban hasta las 11 o 12 de la noche. ¿Qué grupo de oración dura tanto? A veces le preguntaba, ¿qué discutieron hoy? Y sus respuestas eran rápidas, frases que parecían leídas de un libro, sin emoción, sin detalles personales. Una noche, mientras miraba el calendario con un viaje de negocios marcado para la semana siguiente, se me ocurrió probar qué tan lejos se había ido de mí. El viaje de negocios era real, tenía una reunión en Guadalajara, pero de repente pensé, ¿cuál sería su reacción si le dijera que me voy? ¿Se alegraría? ¿Se pondría triste? ¿O sería neutral, como si nada? Necesitaba saberlo. Necesitaba ver si quedaba alguna conexión o si se había alejado por completo. Le dije que tenía que ir a Guadalajara para una reunión importante, que tenía un cliente que debía atender personalmente. Vi el breve brillo en sus ojos antes de que lo cubriera con una falsa preocupación.
Su expresión cambió muy rápido, pero la atrapé. Vi cómo primero se alegró y luego actuó como si estuviera triste. «¿Estarás mucho tiempo allá, cariño?», preguntó, pero el tono sonaba a esperanza de que fuera mucho tiempo. «Unos 3 días», respondí, y vi que asintió, fingiendo decepción, pero por dentro estaba seguro de que ya estaba haciendo planes. En ese momento, sentí con más fuerza que mi corazonada era correcta. Si todavía me amara, si yo fuera importante para ella, vería tristeza real en sus ojos. Pero lo que vi fue a una actriz interpretando un papel. Y ahí comenzó mi plan de convertir mi propio viaje en una trampa, para ver hasta dónde la llevaría ese mundo en el que yo no estaba incluido. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba ver con mis propios ojos si ese aire frío que sentía era real, o si tal vez solo estaba paranoico, efecto de la edad, del miedo a perder en la vida. Pero en el fondo, ya lo sabía. Sabía que mi sospecha era cierta. Sabía que había otro hombre. Lo único que me faltaba era la evidencia, la prueba, la capacidad de decirme a mí mismo que no estaba inventando historias. La mañana de mi partida, ella arregló mis cosas con entusiasmo, puso mi café favorito y galletas en el bolso, como la esposa perfecta de las películas antiguas. La miré mientras lo hacía, sus manos doblando mi ropa con cuidado, sus dedos alisando la tela para asegurar que no hubiera arrugas, su rostro sonriendo mientras se aseguraba de que llevara todo. Para los vecinos que miraban desde fuera, era una esposa maravillosa. Pero para mí, vi su verdadero rostro detrás de la máscara. Esa sonrisa no era para mí, sino para los días que yo no estaría, para la libertad que llegaría tras mi partida. Dejé que interpretara ese papel porque sabía que sería la última vez que la vería así de entera frente a mí. Incluso disfruté de la ironía. La mujer que ya tenía planeado engañarme se esforzaba al máximo por fingir ser la esposa perfecta en el último momento. Me preguntó si había puesto 2 frascos de champú, si cabía todo en el bolso, si había olvidado algo. «Nada, Elisa. Todo perfecto», le dije, y era verdad. Su actuación era perfecta. Su mentira era perfecta. Su plan de disfrutar en la casa que yo pagué con su amante en cuanto yo me fuera era perfecto. En el taxi hacia el aeropuerto, permanecí en silencio. El conductor intentó conversar, las típicas preguntas sobre el viaje, a dónde iba, cuánto tiempo. Mis respuestas fueron monosílabos. No podía elaborar. Mi mente estaba llena de imágenes de Elisa, del hombre que quizás estaba con ella, de lo que pasaría en nuestra casa mientras yo no estaba. Era una sensación nauseabunda. Quería gritar, quería llorar, pero me contuve. Tenía que terminar el plan. Tenía que ver la verdad. Mientras estaba en el aeropuerto, fingí enviar un mensaje diciendo que ya había abordado, aunque en realidad solo compré el boleto más barato de ida y vuelta para el mismo día, para tener una evidencia real por si la necesitaba algún día. Me senté en una cafetería, mirando a la gente irse, familias despidiéndose, parejas besándose antes de separarse. Para ellos, el dolor de la despedida era real. Para mí, la despedida era falsa, pero el dolor era real. Sentía una punzada real en el pecho, una rabia que crecía lentamente dentro de mí. Compré un café. Me senté junto a la ventana mirando los aviones despegar. Pensé, ¿cuántas veces viajamos Elisa y yo? ¿Cuántas veces subimos a un avión, emocionados, tomados de la mano, con planes sobre a dónde ir, dónde comer? Ahora estaba aquí, solo, sosteniendo un café que ya estaba frío, sin sabor, sin sentido. La mujer que antes me acompañaba en los viajes ahora tenía otro acompañante, otra vida, otro mundo. Al llegar la noche, en lugar de registrarme en un hotel como le había dicho, pasé varias horas en una pequeña cafetería en la ciudad, mirando el reloj y las luces de la avenida. Me senté en un rincón, pidiendo café tras café, aunque no lo necesitaba, solo para tener una excusa para quedarme allí. Los empleados me miraban, quizás pensaban que era raro, pero no me importaba. Allí sentí el peso de todo, la locura que estaba cometiendo solo para asegurarme de que no me estaban engañando. Pero aunque ya lo sabía, necesitaba verlo. Necesitaba enfrentar la verdad. No bastaba la sospecha, no bastaba la corazonada. Necesitaba pruebas, evidencia, algo visual que no pudiera negar ni enterrar en mi mente. Miré mi teléfono. Ningún mensaje de Elisa. Ni un «te extraño», ni «cuídate», ni un simple «te quiero». Nada. Parecía que me había olvidado. O, más bien, estaba feliz de que yo no estuviera. A la tarde siguiente, alrededor de las 3, regresé a casa sin dar ninguna señal. Sin mensajes, sin llamadas, sin ninguna pista. Mi plan era simple.
Llegar sin avisar, ver qué estaba pasando realmente y enfrentar la realidad. Apagué el teléfono para que Elisa no tuviera forma de recibir ninguna señal de que yo volvía. Tomé un taxi hacia nuestra casa, mirando por la ventana mientras pasábamos por calles familiares, lugares por los que Elisa y yo habíamos pasado muchas veces cuando todo era más simple. Pasamos por el pequeño restaurante donde tuvimos nuestra primera cita. La comida era barata, pero éramos felices entonces. Yo no tenía dinero, no tenía un buen trabajo, pero ella me aceptaba, o eso creía. Ahora sé que tal vez me aceptaba porque no tenía otra opción. Tal vez yo era el único disponible entonces. Quizás a medida que mi sueldo aumentaba, mientras nuestra vida se estabilizaba, fue cuando pensó que ya podía buscar a otro, a alguien más joven, más emocionante. Mientras me acercaba al portón, sentía el latido de mi corazón rogando que estuviera equivocado. Ojalá mi sospecha fuera errónea. Ojalá al abrir la puerta encontrara a Elisa sola, viendo televisión, sin nadie más, sin amantes, sin secretos. Pero en el fondo, sabía que eso era imposible. Sabía que tenía razón. La única pregunta era, ¿qué tan grave? ¿Desde hace cuánto? ¿Cuántas veces había ocurrido la escena que estaba a punto de ver? Sostuve la llave en mi bolsillo, fría en mi palma. Esa simple llave, símbolo de la casa, de la familia, de la vida que construimos juntos. Pero ahora, esa llave sería también la llave de la verdad, del secreto, del mundo que me ocultaron. Respiré hondo. Intenté calmarme, pero era imposible. La rabia, el dolor, el miedo, todo se mezclaba dentro de mí, pero tenía que enfrentarlo, tenía que verlo, tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuera, porque en el momento en que girara la cerradura, ya no volvería a mi antigua ceguera. Al acercarme a la entrada, noté de inmediato un vehículo desconocido estacionado afuera de la casa. No pertenecía a ningún vecino, y mucho menos a mí. Era un sedán gris. Parecía nuevo, del tipo que tiene una mensualidad alta. Tenía un ambientador colgando del espejo retrovisor. Lo vi desde fuera. No era el coche de ninguna amiga de Elisa que yo conociera. No era coche de nuestros parientes. Era el coche de un extraño, de una persona que no tenía derecho a estar ahí en ese momento, en ese lugar, en esta vida. Había unos zapatos de hombre caros a un lado de la puerta, colocados ordenadamente como si el dueño estuviera acostumbrado a quitárselos allí. Nike, parecían nuevos, del tipo que no se usa para trabajar sino para el gimnasio o el ocio. Miré esos zapatos por un largo rato, como hipnotizado. Esos simples zapatos eran la prueba de que había otro hombre adentro. Eran el símbolo de la traición, de la mentira. Respiré profundo. Tenía que entrar. Tenía que ver. Pero dentro de mí, una parte no quería. Una parte quería irse, volver al taxi, irme a otro lado, fingir que no vi el coche, los zapatos, la evidencia. Pero no podía hacer eso. Tenía que enfrentarlo. Tenía que terminar lo que empecé. Desde adentro, a través de la cortina delgada, escuchaba música suave. No los viejos boleros que yo solía poner, sino R&B moderno que últimamente escuchaba en los autos de los jóvenes. Música romántica, con ritmo, música para crear ambiente, para momentos íntimos. También escuché la risa de Elisa, esa risa que hacía tiempo no escuchaba conmigo. Una risa natural, genuina, sin pretensiones. Esa clase de risa que solo le das a la persona que realmente te hace feliz. Abrí la puerta lentamente, y desde el primer paso, sentí que esa ya no era la casa a la que había llegado durante años. Olía a la fragancia de un perfume caro que no era mío, ni de Elisa. Era perfume de hombre. Un olor fuerte, del tipo que usan los muchachos que quieren llamar la atención. Estaba mezclado con el olor de la casa, con el de nuestras cosas, pero seguía siendo dominante. Como si ese olor fuera un marcador diciéndome, ya no perteneces a este lugar. Hay un nuevo dueño. En la sala noté algunas decoraciones que no reconocía. Una pequeña figura que claramente venía de una tienda de regalos. Un portarretratos con una foto en la que yo no estaba, ladeado como si lo hubieran escondido con prisa. Me acerqué al marco. Miré la foto. Elisa abrazada a un hombre, ambos sonriendo, como una pareja en su luna de miel. El fondo era un restaurante. Parecía costoso, del tipo al que nunca llevé a Elisa porque era caro, porque soy práctico, porque prefería ahorrar para el futuro. Pero, aparentemente, había otro hombre dispuesto a gastar en ella. Un hombre dispuesto a llevarla a lugares a los que yo no podía. El hombre de la foto era joven, tal vez de unos 30 y pocos, en forma, con buen físico, parecía rata de gimnasio. Llevaba una camisa ajustada al cuerpo, no holgada como las mías. Su rostro mostraba confianza, el tipo de hombre que sabe que es guapo,
Sabe que es bueno. Sabe que merece atención. Miré la cara de Elisa en la foto. Qué feliz se veía. Qué hermosa. Parecía haber vuelto a su soltería, a ser despreocupada, a ser joven. Ese rostro suyo ya no lo veía conmigo. Hacía mucho tiempo. Y al final del pasillo, en la puerta de nuestra habitación, la puerta estaba entreabierta. Había luz y sombras moviéndose adentro. Me acerqué, en silencio, como un ladrón en mi propia casa. Cada paso era cuidadoso. No quería que me oyeran. Todavía no. No ahora. Primero necesitaba verlo todo. Necesitaba entender toda la magnitud de la traición antes de actuar. No necesité abrir del todo para entender lo que veía. En un instante, por la pequeña rendija de la puerta, vi a Elisa acostada en la cama por la que tanto nos habíamos esforzado, dándome la espalda, con su cuerpo pegado a un hombre más joven, de cuerpo más tonificado, recostada en su pecho como si ese lugar le perteneciera desde hace tiempo. El hombre estaba sin camisa. Se le veían los músculos de la espalda. Ese tipo de cuerpo que se hace con horas de gimnasio, no con horas de trabajo. Elisa solo llevaba una camiseta de tirantes, su cabello largo suelto, su mano en el pecho del hombre, aferrada, como si no quisiera soltarlo. La forma en que acariciaba el cabello de él, tierna, suave, como si lo hiciera repetidamente, como un ritual. Su risa suave, esa risa íntima, compartida solo por dos personas con conexión. Sus movimientos libres, sin cuidado, sin miedo, como si estuviera segura de que nadie los molestaría, como si fuera otra persona, como si yo no jugara ningún papel en su vida, como si me hubieran borrado hace tiempo y nuestra habitación fuera propiedad de otra pareja en la que yo no estaba incluido. Vi cómo se reía al escuchar una broma de él. Vi cómo le tomaba la cara y lo besaba rápidamente, juguetona, como adolescentes enamorándose. Vi cómo hablaban, en voz baja, pero escuchaba el tono de dos personas cómodas el uno con el otro, de dos personas con historia, no de algo reciente. No grité, no entré. Fue como si el tiempo se detuviera. En ese instante, vi su mundo entero sin mí. Noches seguramente como esta cuando decía que estaba cansada, horas en las que yo no estaba y pensaba que ella veía telenovelas en la sala. La casa que creía que era nuestro hogar se había convertido en el escenario de una vida que ella escondía detrás de las sonrisas que me daba. Quería gritar, quería abrir la puerta, entrar, gritarles, golpear al tipo, sacar a Elisa de la cama a tirones. Pero no lo hice. Tal vez por el shock, tal vez porque el dolor era demasiado, tal vez porque una parte de mi cerebro se apagó para protegerme del trauma. No lo sé. Solo sé que me quedé allí parado mirando, como viendo una película, como si nada fuera real. Pero era real, demasiado real. Todas mis sospechas, todos mis presentimientos, todos mis miedos, eran ciertos. Y peor aún, no era solo un amante. No era solo una aventura de una noche. Era una relación. Era un mundo. Era una vida paralela a la nuestra, más real que la nuestra, más importante para ella que nuestra vida. Me fui sin que se dieran cuenta, cargando el peso de la verdad de que hacía tiempo ella estaba casada con un mundo del que yo ya no era parte. Cerré la puerta con cuidado detrás de mí, quizás por respeto a la casa a la que volví durante tanto tiempo. Pero por dentro, sabía que ya no había nada a qué volver. Esa casa ya no era mi casa. La mujer adentro ya no era mi esposa. Esa vida ya no era mi vida. Todo desapareció en un instante, en una mirada, en una apertura de puerta. Al salir de la casa, no lloré. Me sentía entumecido, como si algo se hubiera roto dentro de mí dejándome vacío. Caminé alejándome del portón, en silencio, sin rumbo. Los vecinos con los que me cruzaba saludaban. «Buenas tardes, don Ramón», pero no podía oírlos. Me sentía dentro de una burbuja, separado del mundo, separado de la realidad. Lo único que escuchaba era mi propio corazón, rápido, fuerte, como si quisiera explotar. Me senté en una pequeña fonda en la esquina. Pedí un café que no me supo a nada. Y allí empecé a armar el siguiente paso. La fonda me era familiar. Solía comer aquí a menudo los días que estaba cansado del trabajo y a Elisa le daba pereza cocinar. La dueña era doña Nena, una anciana siempre alegre. Ahora seguramente vio mi cara, así que me ofreció algo de comer. «Para que tengas algo en el estómago, don Ramón». Pero no pude comer. Tenía la garganta cerrada, como si tuviera un nudo. Me senté allí más de 2 horas, bebiendo café ya frío, mirando a la gente pasar. Había niños jugando en la calle, corriendo, riendo, sin problemas en el mundo. Había una pareja de ancianos caminando de la mano, quizás volviendo del mercado, con rostros tranquilos.
Había obreros volviendo a casa, cansados pero felices porque mañana era día de pago. Todos ellos tenían una vida normal. Todos tenían un mundo completo. Pero yo, mi mundo estaba destrozado, roto, sin retorno. Sabía que si entraba a la casa y los enfrentaba, todo estallaría en gritos y llantos, pero no pasaría nada. Elisa sabe hablar, sabe explicarse, y con tantos años juntos, sé que podría manipularme si se lo permitiera. Ya podía escuchar sus excusas. Ya no me prestas atención. Siempre estás cansado. No siento que sea tu esposa. Necesitaba atención. Todo eso eran pretextos. Todo eso eran razones solo para validar su culpa. Pero no lo iba a permitir. No iba a permitir que mi culpa fuera su traición. Sí, tal vez ya no soy romántico. Tal vez siempre estoy cansado. Tal vez mi prioridad es el trabajo antes que las citas nocturnas. Pero eso no es razón para engañarme. No es razón para traer a otro hombre a nuestra casa, a nuestra cama, a nuestra vida. No hay razón válida para el adulterio. No hay excusa para la traición. Así que elegí callar. En lugar de gritar, decidí conocer toda la extensión del mundo en el que ella se había metido. Me levanté de la fonda, le pagué a doña Nena y caminé hasta la otra esquina donde había un cibercafé. Entré, alquilé una computadora en el cubículo más apartado y allí comencé a investigar. Sabía la contraseña del Facebook de Elisa. Sabía todas sus contraseñas porque ella misma me las dio antes, cuando no había secretos, cuando éramos abiertos el uno con el otro. Inicié sesión en su cuenta. Vi los mensajes. Eran muchísimos. Y todos eran para él, para el hombre que vi en la cama. Su nombre era Carlo, 28 años, entrenador personal en un gimnasio en la zona comercial. Leí sus mensajes, uno por uno, desde el primero hasta el más reciente. Su primera conversación fue hace 6 meses. Elisa dijo: «Hola, pregunté la semana pasada sobre el entrenamiento personal». Carlo respondió: «Hola, señora. Sí, la recuerdo. ¿Lista para empezar?». Y a partir de ahí, la conversación evolucionó. Primero, solo fitness. ¿Cuántas repeticiones debo hacer? ¿Qué dieta recomiendas? ¿Es normal el dolor muscular? Pero poco a poco, se volvió personal. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Ya comiste? Te extraño. ¿Cuándo es nuestra próxima sesión? Y en 2 meses, se convirtió en te amo. Se convirtió en te extraño muchísimo. Se convirtió en ¿cuándo vuelve tu esposito? Voy para allá. Leí los mensajes de Elisa diciendo: «Ramón no estará mañana. Mucho trabajo». Leí los mensajes donde decía: «Vamos a almorzar. Yo invito». Leí las fotos que le enviaba. Fotos de ella con ropa de gimnasio, sexy, hermosa, fotos que yo nunca vi porque no me las mostraba a mí. Para mí, Elisa siempre vestía sencillo, con ropa de casa, sin maquillaje. Pero para Carlo, ella era hermosa, sexy, deseable. Dolía leer todo eso. Pero lo necesitaba. Necesitaba conocer la profundidad de la traición. Necesitaba entender cuánto tiempo, qué tan profundo, cuántas veces. Y con cada mensaje que leía, crecía mi rabia. Pero también crecía mi determinación de vengarme adecuadamente, con un plan, sin dejarme vencer. Después del Facebook, pensé en el siguiente paso. Llamé a un amigo que tiene un pequeño negocio de tecnología, don Beto. Fue compañero de trabajo, nos hicimos cercanos y sé que es de confianza. Le dije que necesitaba un sistema de cámaras, supuestamente para la seguridad de la casa en estos tiempos. Ya sabes, Beto, hay muchos robos ahora. Solo quiero asegurar la casa, le dije. Aceptó sin hacer preguntas. Al día siguiente, fue a la casa. Instaló 2 cámaras, una en la sala, otra en el pasillo apuntando a la puerta del dormitorio. Elisa no sabía que fui yo quien las instaló. Pensó que era iniciativa de la Asociación de Vecinos por la Seguridad del Barrio. También comencé a seguir los rastros en las redes sociales. Usando una cuenta nueva que creé, con el nombre RJ Santos, supuestamente un entusiasta del fitness, agregué amigos en común de Elisa y Carlo. Vi las fotos de ellos juntos en la zona moderna, en las afueras, en restaurantes de moda. Fotos que ella nunca me mostró, pero que compartía con orgullo con personas de ese otro mundo. En la zona moderna, vi una foto de ellos en un bar en la terraza, abrazados, sonriendo, como pareja oficial. En las afueras, una foto en un parque. Alquilaron una mesa de picnic, comiendo, como un matrimonio ordinario en una cita. En la zona de restaurantes, una foto en un lugar coreano, uno al lado del otro, tomándose una selfie, orgullosos el uno del otro. En sus descripciones, había frases que sabía que debían ser para mí. Yo debía ser el compañero. Yo debía ser el agradecido.
El mejor día contigo, decía la foto de Elisa en las afueras. Gracias por hacerme feliz, decía Carlo en la foto del bar. Pero ahí también me di cuenta. Hacía tiempo que yo solo era un visitante en su vida. Y si era así, sería más fácil para mí soltarla definitivamente. Pero no sin justicia. Creé una carpeta en mi computadora, con contraseña, y ahí guardé toda la evidencia. Todas las capturas de mensajes, todas las fotos, todos los videos del circuito cerrado. Cada noche, mientras Elisa dormía a mi lado, como si no tuviera culpa, como si fuera la esposa perfecta, yo actualizaba la carpeta. Añadía nuevos videos, nuevas capturas, nuevas pruebas. Cada noche que veía entrar a ese hombre en las cámaras, la herida se profundizaba, pero al mismo tiempo, mi plan se fortalecía. No le hablaba mucho. Cuando me preguntaba por qué estaba tan callado, solo decía, cansado del trabajo. Cuando sugería salir a comer, le decía, no tengo presupuesto, Elisa. Las finanzas están apretadas. Ella me creía. O tal vez solo fingía creerme porque no le importaba. Mientras tuviera libertad para ver a Carlo, ella estaba bien. Pasaron algunas semanas. Mi carpeta estaba llena. Mi plan estaba listo. Y en mi silenciosa excavación de la verdad, aprendí a ser frío, a ser calmado, a ser estratégico, porque sabía que la venganza más fuerte no es la ira, sino la planificación. Y yo tenía un plan que estaba seguro ella no olvidaría. No soy una persona impulsiva. Quizás por la edad y el tiempo en mi trabajo, me acostumbré a planear cada movimiento. En la oficina me conocen como el tipo tranquilo, el que no explota por más estresante que sea la situación. Así que cuando llegué al punto de estar listo, preparé todo en silencio, como si nada pasara. Cada detalle estaba calculado, cada paso ensayado en mi mente muchas veces. Sabía qué diría, cómo revelaría la verdad y qué pasaría después. Decidí organizar una pequeña reunión en casa, supuestamente una simple acción de gracias por mi supuesta reunión exitosa en Guadalajara. La verdad es que quería una audiencia. Quería gente que viera, oyera y fuera testigo de la caída de Elisa. Quería que su vergüenza fuera pública, igual que la vergüenza privada que sufrí al verla en la cama con otro. Invité a nuestros pocos parientes, la hermana de Elisa que venía de otra ciudad, mi cuñada Mila, con su esposo y 2 hijos, mi primo, el más cercano a mí de todos mis primos, nuestros 2 viejos amigos, don Beto y doña Cora, que fueron nuestros padrinos de boda, y una vecina muy cercana a Elisa, Dora, que siempre estaba con ella en los chismes. Por mensaje, Elisa estaba muy agradecida, orgullosísima de su esposo trabajador y responsable. Amor, gracias, me dijo al escuchar mi plan. Eres muy bueno. Sabes, a veces pienso que no merezco un esposo como tú. La miré, su rostro sonriente, sus ojos que parecían sinceros, y quise reírme de la ironía. Tenía razón, no merecía un esposo como yo, pero no de la manera que ella pensaba. Ese día, me peiné bien, me puse mi camisa más decente, esa azul claro que compré en el centro comercial en nuestro aniversario, la que Elisa decía que me quedaba muy bien, y a primera vista, cualquiera pensaría que era un esposo feliz con algo que celebrar. Elisa también se arregló mucho. Llevaba un vestido, un poco de maquillaje, estaba hermosa. Vi que se esforzó por parecer la esposa perfecta frente a las visitas. La esposa perfecta. Si tan solo supieran la verdad. En la sala, preparé un pequeño proyector y una laptop, como si planeara mostrar una presentación de fotos antiguas. Les dije, solo quiero mostrarles nuestros recuerdos, los lugares a los que fuimos, nuestros hitos. Todos se alegraron. «Qué dulce es don Ramón», dijo Mila. «Qué romántico es tu esposo, Elisa. Ojalá todos fueran así», dijo Dora. Elisa solo sonrió, tímida pero orgullosa. Mientras todos comían los bocadillos, el pollo y el pastel en la mesa, fingí contar historias sobre el cansancio y el estrés del viaje. La reunión en Guadalajara fue difícil, tremenda, dije. Pero valió la pena. El cliente firmó. Ganaremos mucho. Todos aplaudieron. Me felicitaron. «Felicidades, don Ramón. Qué trabajador. Es una bendición». Veía a Elisa sonriendo, aferrándose a mi brazo de vez en cuando, como si no tuviera mancha de pecado. Comimos felices. Charlamos. Reímos. Para todos los que nos veían, éramos la familia perfecta, la pareja perfecta, la vida perfecta. Pero yo sabía que, en unos minutos, todo estaría destrozado. Y la parte de mí que estaba herida, disfrutaba la anticipación. Era como la cuenta regresiva de Año Nuevo. Sabes que van a estallar los fuegos artificiales, pero no sabes qué tan fuerte. Hasta que llegó el momento.
Después del postre, el flan y el pastel, me puse de pie. Amigos, familia, dije, tocando el vaso de jugo como para hacer un brindis. Quisiera agradecerles por estar aquí hoy. Este día es muy especial para mí. Todos se levantaron, aplaudieron. Elisa seguía sonriendo, sin sospechar nada. Quiero mostrarles las fotos de nuestra vida, la de Elisa y la mía, continué. Los recuerdos que construyeron nuestra relación. Apagué algunas luces para que se viera mejor la proyección. Encendí el proyector, y en el primer segundo salieron nuestras fotos viejas, nuestra primera cita, nuestra boda, la luna de miel en la playa. Todos se emocionaron. ¡Qué lindos! ¡Qué jóvenes se ven ahí! ¡Qué dulce! Pero después de unas diapositivas, el aire cambió. En la pantalla aparecieron las fotos y videos que obtuve. Elisa y Carlo en nuestra cama, abrazados, dormidos, en paz. Elisa y Carlo en el coche frente a la casa, besándose en el asiento delantero. Elisa y Carlo en el restaurante de la zona exclusiva, tomados de la mano sobre la mesa. La sala entera quedó en silencio en el primer minuto. Nadie podía pronunciar palabra. Parecía que el tiempo se había congelado. El único sonido que se oía era la suave música de fondo de la laptop. Todos miraban la pantalla, incrédulos. Vi la cara de Elisa palidecer poco a poco, su mano temblando mientras sostenía el vaso de jugo, y a los parientes mirándola con una mezcla de lástima y asco. «Ramón», susurró Elisa, su voz apenas audible. «Ramón, por favor, páralo». Pero no paré. Reproduje el video más doloroso, el video de la cámara del pasillo, donde se ve cómo entró Carlo a la casa, cómo Elisa lo recibió con un beso, cómo entraron a la habitación y cómo salieron después de unas horas, con el cabello despeinado, con caras felices. «¿Qué es esto, Elisa?», gritó su hermana Mila, levantándose de la silla. «¿Qué es esto que estamos viendo?». Elisa ya estaba llorando, cubriéndose la cara con las manos. «Hermana, por favor. No fue mi intención». «¿No fue tu intención?», gritó Mila. «¿Qué no fue tu intención? ¿Engañar a tu marido? ¿Traer un hombre a su casa? Hermana, lo que hiciste es terrible». Los demás también se levantaron. Don Beto me miraba. Veía lástima en sus ojos. Doña Cora también lloraba. Parecía que le dolía más a ella que a mí. No grité. No maldije. En cambio, dije con calma, con la misma voz que uso en las reuniones de la oficina. Llevo semanas sabiendo lo que pasa. El viaje a Guadalajara fue una trampa que yo mismo planeé. Volví sin avisar y los vi. En nuestra cama. En la casa por la que me esforcé. Todos callaron. Me miraron, y en sus ojos vi respeto. Respeto por cómo manejé la situación. Respeto por cómo mantuve la compostura, aunque estuvieran seguros de que estaba destrozado por dentro. Y antes de que ocurriera esta reunión, continué. Ya firmé los papeles de la separación. Ya arreglé los bienes. Ya hablé con el abogado. Y me aseguré de que ella no se llevara ni una sola cosa por la que no haya trabajado. Miré a Elisa. Lloraba fuertemente, pero nadie sentía lástima por ella. Su vergüenza era obra suya. Lo único que le dejo, dije, es la casa que se convirtió en el escenario de su traición, junto con el silencio y la vergüenza que ella misma tendrá que enfrentar. Me levanté, tomé mi maleta que ya estaba lista junto al sofá. «Gracias por venir», les dije. «Perdón si este es el final de la reunión, pero necesitaban saber la verdad». Miré a Elisa por última vez. «Adiós, Elisa. Espero que haya valido la pena». Y salí por la puerta, dejándola en medio de las personas que antes la admiraban, que ahora estaban llenas de dudas y repulsión. Mi venganza no fue un grito, sino una cuidadosa recuperación de mi propia dignidad frente al mundo que ella prefirió olvidar por mí. Esa noche, después de que todos se fueron, la casa quedó en absoluto silencio. Ya no había música, ni risas, ni ruido de platos. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared en la sala, y mi respiración suave mientras empacaba las últimas cosas en la habitación. Elisa estaba sentada en el borde del sofá, con los ojos hinchados, incapaz de mirarme. No la obligué a hablar. En cierto modo, quería que sintiera el peso de su propio silencio. Después de todos los años que pasé construyendo nuestra vida, sentí que esa era la última noche que dormiría en esa casa como su esposo. Ella no lloraba fuerte. Su llanto era silencioso, solo sollozos suaves, como con miedo de que la oyera. Pero la oía, y no sentía nada. Ni lástima, ni culpa, ni deseo de acercarme y decirle, «Está bien, te perdono», porque no estaba bien, y no la perdonaría. No ahora, quizás nunca. Entré al cuarto, arreglé las pocas cosas que quedaban en el armario.
algunas camisas viejas, una chaqueta que llevé a nuestro primer viaje a la montaña y una pequeña caja de fotos antiguas que solo tenían valor para mí. Había algunas fotos de Elisa, pero casi todas eran mías, de mi familia, de mis amigos antes de que ella llegara a mi vida. Es curioso porque me di cuenta de que mi vida existía antes que ella, y tendría una vida después de ella. Con cada pedazo de recuerdo que metía en la maleta, sentía que una parte de mí se desprendía definitivamente de ella. La chaqueta que usé en la montaña, recordé cómo fuimos a recoger fresas, cómo se rió cuando se le cayó el sombrero, cómo bromeé diciendo, parece que caemos el uno por el otro. Una broma cursi, pero ella se rió. Una risa genuina. O tal vez fingía también entonces. Ya no lo sé. Ya no sé cuáles de nuestros recuerdos son reales y cuáles son solo invenciones de Elisa para que no dudara. Vi un bolígrafo viejo, el que usé para firmar nuestra acta de matrimonio. Todavía lo guardaba. Lo guardaba aunque ya no servía, porque pensé que era importante. Pensé que sería una reliquia. Pensé que le pasaríamos a nuestros futuros hijos el bolígrafo que usamos en el comienzo de nuestro para siempre. Pero no hay para siempre. No hay hijos. No hay reliquia. Todos los sueños eran solo ficción. Tomé el bolígrafo, lo miré un largo rato y lo dejé sobre la mesa de noche. Ya no lo necesito. No quiero llevarlo. Ese bolígrafo es símbolo de la promesa que Elisa rompió, y no quiero tener un recordatorio constante de la piel. Traición. Ya no estaba amargado en esos momentos. Había más cansancio que ira. Estaba cansado de contenerme, de planear, de fingir que estaba bien. Cansado de llorar por dentro, de preguntarme por qué me faltaba. Cansado de todo. Y ahora que terminó la confrontación, ahora que todos saben la verdad, sentí un alivio, como si me quitaran un peso del pecho. Escuché los pasos de Elisa acercándose a la puerta de la habitación. Se detuvo afuera, como dudando si entrar o no. Luego llamó suavemente. «Ramón, ¿podemos hablar?», preguntó, con la voz ronca, cansada. No respondí. Solo seguí empacando. «Ramón, por favor», dijo otra vez. «Por favor, solo escúchame. Solo quiero explicarte». «¿Explicar?», pregunté sin mirarla, siguiendo con mi maleta. «¿Qué más vas a explicar, Elisa? Lo vi todo. Leí todo. Ya lo sé todo». «No entiendes», dijo, entrando al cuarto. La vi por el rabillo del ojo, parada a un lado, con los ojos rojos, mordiéndose el labio. No fue mi intención. Simplemente pasó. ¿Simplemente pasó?, dije, soltando una risa amarga. «Elisa, 6 meses. 6 meses viéndote con él. 6 meses trayéndolo aquí a nuestra casa. 6 meses engañándome. ¿Y dices que simplemente pasó? ¿Como si te hubieras accidentado? ¿Como si te hubieras enamorado de él porque no tenías otra opción?». Empezó a llorar de nuevo. «Sí, lo sé, es mi culpa. Lo sé. Pero Ramón, necesitaba algo. Necesitaba atención. Siempre estás fuera. Siempre ocupado. Tu prioridad siempre es el trabajo. Y por eso», la interrumpí. «¿Está bien que me engañes? Porque estoy ocupado trabajando para traer dinero para nosotros, para esta casa, para nuestro futuro. Está bien que tengas otro hombre». Se quedó callada. Sabía que no tenía respuesta. Sabía que no había razón válida para lo que hizo. «Vete, Elisa», le dije, cerrando la maleta. «Terminamos. Se acabó la charla. Se acabó el matrimonio. Solo firmarás los papeles del divorcio y listo. Sin líos, sin gritos. Terminaremos esto bien». «¿A dónde vas?», preguntó. «Al pueblo», respondí. «A la finca en el campo. Con mi hermano Dante. Estaré allí mientras ordeno mi vida». «¿Y yo?», preguntó. «¿Yo, Ramón? ¿Qué pasa conmigo?». La miré. Vi su rostro empapado en lágrimas, sus ojos rojos, su cabello desordenado. Vi a la mujer que amé, pero ya no quedaba nada en mi corazón para ella. «¿Tú?», dije. «Tú, Elisa. Eso depende de ti. Llama a Carlo. Vuelve con él. Vivan juntos aquí en la casa. Esta casa es tuya. Yo solo me llevé mis cosas, el dinero del banco que yo ahorré, y mi dignidad. La casa es tuya, junto con los recuerdos de lo que hiciste». Miré la habitación por última vez, la cama donde dormimos juntos durante años, el armario lleno de nuestra ropa, la ventana que miraba cada mañana esperando el amanecer. Todo eso, parte de mi vida. Pero ahora, solo parte del pasado. Al salir de la casa, eché un último vistazo adentro. Vi a Elisa todavía cabizbaja, pareciendo no saber por dónde empezar. Ahí entendí lo que realmente se hizo a sí misma. No solo me engañó a mí, también destruyó su propio mundo por un amor temporal. Ese hombre, Carlo,
Estoy seguro de que cuando sepa lo que pasó, cuando sepa que su relación es pública, saldrá corriendo. Porque los amantes así temen al compromiso, temen a la responsabilidad. Solo quieren la emoción, la novedad, el sexo. Pero cuando llega la vida real, los problemas, la vergüenza, desaparecen. Y Elisa se quedará sola, sola, en la casa llena de recuerdos de su pecado, en la vida que destruyó con sus propias manos. Tomé un taxi hacia la terminal de autobuses, decidido a irme al campo, a donde vive mi hermano mayor. Mi hermano Dante lleva tiempo viviendo allá. Tiene una granja, una vida sencilla, lejos de la ciudad, lejos del caos. Allí pensaré, allí descansaré, allí empezaré de nuevo. Mientras el vehículo avanzaba, miraba las luces de la avenida principal que tantas veces recorrimos Elisa y yo. Ahora, voy solo. Pero ya no estoy triste, ya no estoy enojado. Honestamente, tengo paz en mi interior, paz de saber que hice lo correcto, paz de saber que yo no fui el culpable, paz de saber que pase lo que pase en el futuro, viviré con dignidad. A mi edad, no pensé que empezaría de nuevo, pero entre el dolor y el cansancio, hay una extraña ligereza en mi pecho. Sí, ella me dejó por un mundo que eligió ocultar, por un hombre que era como un nuevo marido ante mis ojos, pero al final, fui yo quien se soltó, fui yo quien se fue. Fui yo quien decidió no quedarse en una relación sin respeto, sin confianza, sin amor. Y en el silencio de la noche, mientras el autobús se aleja de la capital, me prometí a mí mismo que los próximos recuerdos que construya no se basarán en alguien que sabe esconder un mundo entero detrás de una sonrisa. La próxima mujer que ame, si es que la hay, será una mujer transparente, una mujer que no tenga miedo de ser real, una mujer que no necesite esconder nada porque su vida es abierta y su amor verdadero. Miro por la ventana del autobús, veo mi reflejo. Ya soy viejo, tengo canas, tengo arrugas, tengo edad, pero en mis ojos hay algo nuevo, hay una chispa, hay esperanza, hay futuro. Porque sé que el final de este capítulo no es el final de todo el libro. Aún hay páginas en blanco, aún hay historias por escribir. Y de esas historias, yo tengo el control, yo tengo el poder, yo tengo la elección. Y en esta noche, en el viaje hacia el campo, sentí la libertad, verdadera libertad, libertad que no está atada a nadie, libertad donde solo yo soy mi responsabilidad, libertad de que mañana puedo despertar sin miedo, sin sospechas, sin dolor, porque al fin me liberé de las cadenas de la traición, y esa liberación vale más que cualquier cosa que haya dejado atrás.